Hermanos, buenas tardes, amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos nuevamente. Queremos que no sea la primera vez ni la última vez que están entre nosotros, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, espero que traigamos nuestras Biblias, ¿verdad?, con nosotros. Vamos a tratar de poner nuestros teléfonos en silencio también, que no se nos distraiga. Si hay doctores o enfermeros o médicos que trabajan en ambulancia que tienen que tener prendido, hermanos, pues nomás pónganlos a que vibre, ¿verdad? Sabemos y entendemos. Pero si no, pues los podemos apagar. Al cabo no pasa nada, ¿verdad? Estamos estudiando en cuanto a la obra, ¿verdad? La vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo en cuanto al ministerio y fue lo que nos quedamos el miércoles pasado. Nos quedábamos en cuanto al ministerio de Cristo. Mirábamos ahí en Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 4, después de que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, después de que Él derrotó a Satanás por medio de la Escritura, siendo que todas las respuestas que Cristo le daba eran Escrituras. Él le decía, escrito está. Vemos cómo Satanás se alejó de él y vemos que inicia este ministerio de Jesús. En el capítulo 4, versículo 17, nos dice que desde entonces, dice ahí, comenzó Jesús a predicar y a decir. Y nuevamente vemos que esta es la predicación que Juan el Bautista claramente también predicaba, ¿verdad? Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí que inicia este ministerio nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el apóstol Mateo, ¿verdad?, registra y nos muestra el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Y decíamos que cuando dice desde entonces, allí solamente significa el tiempo en que Mateo está dando el registro del ministerio claramente de Cristo públicamente. También decíamos que nuestro Señor Jesucristo jamás cesó, jamás dejó de predicar en cuanto al arrepentimiento. También continuó predicando en cuanto al reino, ¿verdad? Decía, el reino de los cielos se ha acercado. Mirábamos cómo el arrepentimiento era necesario para preparar al pueblo para este reino. El reino ya se había acercado y lo que estaba diciendo claramente aquí Cristo, estaba hablando del Mesías, de él mismo, ¿verdad? De él como rey y aquella iglesia que sería establecida por él. Después que empezó el ministerio, ¿verdad?, vamos a ver algunas cosas, por qué de conocer a Jesús, por qué debemos conocer a Jesús. Decíamos que vamos a continuar en cuanto al ministerio, la predicación de Cristo, pero vamos a ver algunas cosas que hablan de Cristo mismo. Recuerdan que decíamos el miércoles, les decía yo, Jesús el Verbo, Jesús el exégeta de Dios, les hablaba en cuanto a ello. Bueno, vamos a iniciar hablando en cuanto a Jesús el Verbo. Jesús el Verbo. Este es uno de los pasajes que a muchos hermanos les gusta, ¿verdad? Juan 1:1, ¿verdad? Jesús el Verbo. Podemos ver que Verbo, ¿verdad?, como lo dice ahí Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El verbo viene de la palabra original, ¿verdad?, escrita en griego, que es logos. Esta palabra logos, lo que significa, y en la Biblia en inglés es word, la palabra logos lo que es palabra viva, ¿verdad? Cristo, lo que está diciendo aquí el escritor, el apóstol Juan, que Cristo claramente es la palabra viva, es lo que es, Cristo es la palabra viva. Ese claramente es el nombre que se le ha dado al Hijo de Dios. Allí en Juan 1:1, Juan 1:14 dice, y este verbo fue hecho
carne, dice, y anduvo entre nosotros, ¿verdad? Otra cosa que quería aclarar, ¿verdad? Antes de seguir más adelante en cuanto al verbo, el miércoles pasado hablé que en Génesis 1:1 hablaba de Cristo en cuanto al principio, de que Cristo estaba en la fundación, ¿verdad? Del mundo. Allí en la palabra Dios, cuando dice en el principio crió Dios, si se van ahí a Génesis 1:1, para la palabra Dios en el principio aquí está hablando de la deidad, hermanos. Claramente sabemos que Dios Padre es el principal, ¿verdad? Pero aquí cuando dice en el principio crió Dios, aquí está hablando de la deidad. En este tiempo estaba presente Dios, estaba presente Cristo, y estaba presente el Espíritu Santo, que en el escrito original, ¿verdad? La palabra es Elohim. Elohim, que quiere decir deidad o trinidad. Eso solamente para no malinterpretar. Cuando dice ahí que Cristo estaba en el principio de la creación, está hablando, Él estaba con Dios, ¿verdad? Estaba con Dios, estaba en esta creación. Por eso dice, mirábamos que dice en Colosenses, ¿verdad? Colosenses, antes de continuar, para aclarar un poquito en cuanto a ello. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, en Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas. Ahí estamos viendo, ¿verdad? En Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Ahí está, ¿verdad? Por medio de Él y para Él. Pero lo que estamos hablando, que la palabra Dios en el principio quiere decir que es la deidad, la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Regresando a Juan capítulo 1, este es el verbo el cual está hablando, la palabra viva, la palabra que Cristo es, este es el verbo. Ahí si se fijan ustedes, si ponen atención, versículos 2 y 3 nos habla lo mismo que nos dice Colosenses, ¿verdad? Este era en cuando, dice ahí el pasaje. Este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Ahí nos está aclarando lo que estamos diciendo, ¿verdad? Él estaba presente con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? So, aquí claramente estamos viendo a este Jesús, ¿verdad? Jesús, el verbo. Jesús, el cual es la palabra viva, en el cual también podemos ver en la primera carta, ¿verdad? De Juan. La primera carta de Juan. Y todo esto estamos viendo para conocer. ¿A quién estamos conociendo, hermanos? A Jesús, ¿verdad? A Jesús. Es lo que estamos viendo. Primera carta de Juan. Si alguien lo tiene, ¿verdad? Esgrima, alguien rápido, pues puede leerlo. Primera de Juan. Versículo 1 y 2. Ahí está, ¿verdad? El apóstol Juan nuevamente vuelve a testificar lo que está diciendo en Juan 1:1 y Juan 1:14, ¿verdad? Dice, en el principio era, y ahí está el verbo de vida, y este verbo de vida fue manifestado, o sea, y en el 14 de Juan 1:14 dice, fue hecho carne, ¿verdad? Lo palpamos, dice Juan, lo palpamos. Este verbo de vida, este Jesucristo, ¿verdad? Este verbo que es Jesucristo en cuanto a Dios, Él ve Cristo, ¿verdad? Él plantea y expresa todo lo que es, todo lo que sabe y todo lo que piensa ser su Padre. Esto es lo que es el verbo. Cristo hace lo que el Padre le está diciendo que haga, ¿verdad? ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, porque nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros vamos a hacer todo lo que quien quiere que hagamos.
Dios, ¿verdad? Porque todo viene ¿de dónde? De Dios. Aún Cristo es hijo de Dios, por eso vemos que Cristo viene y es la palabra viva, Él es el que está hablando, lo que ve, lo que planea, lo que expresa, todo lo que es, todo lo que sabe y todo lo que piensa hacer su Padre, o sea, lo que es el Creador. ¿Ok? Vemos a Jesús, el exégeta del Padre. El exégeta solamente lo que quiere decir aquel que interpreta, hermanos. Es lo que es, ¿verdad? Jesucristo, el verbo único de Dios, es la palabra exhaustiva del Padre. El único que puede expresar con toda exactitud lo que Dios es, lo que sabe, lo que quiere y lo que hace, ¿verdad? Para esta labor exegética, el Hijo ve lo que hace el Padre, pues el Padre le muestra todo lo que hace. Eso es lo que es. Este es Cristo. Entonces, por eso Cristo claramente en Juan capítulo 14, versículo 15, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces esos mandamientos ¿de quién vienen? Del Padre, ¿verdad? Y lo estamos viendo aquí. Allí vamos a Juan nuevamente, en el capítulo 5. Juan capítulo 5. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Podemos ver aquí nuestro Señor Jesucristo dando aquel discurso, hablando, y está diciendo claramente, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, ¿verdad? Lo que estamos viendo ejemplos que Cristo nos da para nosotros practicar hoy en día. ¿Cuál es la aplicación de nosotros? Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos en cuanto a lo que se trata de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer solamente lo que el Padre nos dice que hagamos. ¿Y cómo nos dice el Padre que hagamos hoy en día? Por medio de su Hijo. ¿Y cómo nos habla? Por medio de las Escrituras, ¿verdad? Por medio de las Escrituras, porque si recuerdan, en Juan 14, Juan 15 y Juan 16, Cristo les dice a los discípulos, les voy a mandar el Consolador, el Padre va a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, Él va a hablar lo que el Padre le dijere que hablare. ¿Recuerdan que les dijo? O sea, Él va a hablar lo que Él ve y lo que el Padre dijere que hablare. Entonces nosotros, si decimos ser cristianos, ¿verdad? Que somos cristianos, somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que ser un exégeta del Padre. Alguien que interpreta solamente lo que está escrito, ¿verdad? Lo que vemos aquí, nosotros lo vemos. Entonces, esto hay que entender. Dice aquí, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Bueno, Cristo nos las ha revelado, ¿verdad? Cristo nos las ha revelado y aún más, Cristo ha hecho una promesa. ¿Recuerdan en Juan 14? ¿Cuál promesa hizo? Iba a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí al Hijo de Dios interpretando y hablando lo que el Padre dice, ¿verdad? Y es todo. Vamos a seguir conociendo a Cristo. Bueno, Jesús el Salvador, ¿verdad? Jesús el Salvador. El mensaje y la obra de Cristo fueron de salvación, pues Él vino a liberarnos de las tres causas de perdición, hermanos. Lo que anduvo predicando Cristo es la salvación, ¿verdad? ¿Qué empezó a decir en el ministerio ahorita que acabamos de ver en Galilea? ¿Qué fue lo primero que dijo? Arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos. ¿Qué decía Juan el Bautista en Mateo 3? Lo mismo.
¿Qué decían los profetas en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Que nos salvemos o que nos perdamos? Que seamos salvos, ¿verdad? Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que seamos todos salvos. Entonces, por eso tiene paciencia y todavía nos está hablando. Entonces, ya tenemos a Cristo que viene a proclamar el mensaje, ¿verdad? Nos da las 3 causas de las cuales nos ha librado. Primeramente nos ha librado, hermanos, de la ignorancia. De la ignorancia. No hay manera por qué estar ignorantes. Estamos, y estoy hablando en el mundo en sí está ignorante porque no conoce a Dios. No conoce a Cristo. No conoce su palabra. Pero Cristo ya ha venido, ¿verdad? Para que no fuéramos ignorantes. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice Cristo? Ahí es uno de los yo sois, ¿verdad? Ahí está. Claramente Él nos está sacando de la ignorancia, porque cuando nosotros verdaderamente seguimos a Cristo, Él es la luz, ¿verdad? Nos está sacando ¿de dónde? De las tinieblas. Por eso claramente nos está sacando de la ignorancia. De la ignorancia en la cual, si ustedes recuerdan, ahí mismo en Hechos. En Hechos capítulo 17, versículo 30. Ahí está. O sea, el tiempo de ignorancia se acabó. Por eso dice, pero Dios habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ya pasó. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Que se arrepientan. Y claramente, hermanos, Cristo nos está dando la verdad, nos está dando la palabra de Dios como verbo, que es palabra viva, como exégeta, ¿verdad? Aquel que interpreta, nos está diciendo como Salvador todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿de quién depende seguir estas cosas o no? ¿De quién depende? Cada uno individual, ¿verdad? Cada uno individual. Depende de cada uno individual. Entonces, Él nos ha librado de la ignorancia. Nos ha librado del pecado también. Nos ha librado del pecado. Juan 8, ahí mismo, 32, ¿verdad? Al 34, ¿qué dice? Juan 8, 32. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Aquí estamos conociendo ahora el ministerio de Cristo, ¿verdad? Estamos conociendo a Cristo y ahora vamos a entender con más facilidad el ministerio. Dios dice, Cristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le estaba hablando a aquel pueblo, ¿verdad? Que todavía tenían aquella, ¿cómo le diré? Aquella, pues, altivez de decir nunca fuimos esclavos. Se las había olvidado hasta que fueron esclavos de Egipto, ¿verdad? Hablando de esclavitud terrenal, se les había olvidado, ya fueron esclavos, pero aún Cristo no les estaba hablando material, les estaba hablando espiritual. Entonces, ¿cómo considera Dios a todo aquel que no hace la voluntad de Él? ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, ¿verdad? Esclavo del pecado es como lo considera. Entonces, Cristo como Salvador, Él ya vino a librarnos de esto. Él nos está dando a nosotros todo lo que necesitamos
para librarnos de esto. Cristo vino a liberarnos de la muerte. Cristo vino a liberarnos de la muerte. Ahí está otro yo soy. ¿Qué dice ahí Juan 11:25? Ahí está. Dice, yo soy la luz, dice Cristo. Yo soy, ahora dice, ¿la qué? La resurrección. Y luego dice, y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es algo grandioso, hermanos, ¿verdad? Esto es algo que Él ya hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado, fue sepultado, pero Él venció la muerte. Dice, el Hades no pudo detenerlo. No pudo detenerlo, resucitó. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí claramente, hermanos, es de que la obra del gran mensaje de Dios, ¿verdad?, a la humanidad, es un mensaje que ocupa un lugar central en la predicación apostólica, y es lo que ocupa en una predicación central en el día de hoy. Allí viendo lo que Pablo escribe, ¿verdad?, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19 en adelante, dice que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice allí, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de qué? De la reconciliación, ¿verdad? Entonces sigue diciendo ahí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Es lo mismo que ahora estamos predicando, ¿verdad? Y esto es las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio. El Evangelio. Y claramente nosotros también somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante, ¿verdad? Es un representante. Entonces nosotros somos un representante de lo que es Cristo. Entonces cuando decimos ser cristianos, tenemos que representar ¿a quién? A Cristo, siendo que Cristo viene del Padre. Entonces, ahí estamos conociendo a Jesús. Sí, vamos viendo el orden que llevamos, hermanos, en cuanto a Jesús el Verbo, Jesús el exégeta, Jesús el Salvador. Tenemos que ir conociendo, lo que estamos haciendo aquí es conocer a Cristo, ¿verdad? Conocer a Cristo. Luego vamos a ir viendo su labor, su trabajo, lo que dijo, pero vamos a ir viendo, conocerlo a Él primero. Continuamos y conocemos a Jesús el juez. Jesús el juez, porque ya vino como Salvador, pero ya va a venir como ¿qué? Como juez, ¿verdad? Y vemos que Dios ahora va a ejecutar su justicia y los juicios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está desde la profecía en Daniel capítulo 7. Capítulo 7, Daniel, y versículo 14. Aquí es una profecía del Mesías, y esto solamente para ir ahora adelante a lo que dice Mateo, capítulo 25, el Evangelio según Mateo.
capítulo 25, versículo 31 en adelante. Hasta ahí, hermano. Como quiera, si quieren leer más adelante, ustedes pueden apuntar, ¿verdad? Pero hasta ahí nos está mostrando a Cristo como ¿qué? Como juez. Ya ahora viene como juez. Ahorita, en este momento, está como abogado, ¿verdad? Él está abogando ¿por quién? Por nosotros. Pero vamos a ver que va a venir Cristo por segunda vez, pero ahora viene como juez. Como juez. Vemos esto ahí en Juan, capítulo 5. Versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y luego el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Está hablando de Cristo nuevamente, ¿verdad? Ahora Cristo va a tener aquella autoridad para juzgar. Hechos capítulo 17. Versículo 31. ¿Y quién es aquel varón que designó? Cristo, ¿verdad? Jesús. Jesús. Ahora vemos a Pablo hablándole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ahí está. Nos está presentando a este juez, ¿verdad? A este juez. Estas citas, hermanos, sería bueno que las apuntaran para que se vayan familiarizando, ¿verdad? En cuanto a Cristo, el juez. A lo mejor a muchos de ustedes no les gusta hacer notas en su Biblia, pero sería recomendable, hermanos, porque a veces los cuadernos o papeles que traemos se nos olvidan o los dejamos, pero cuando hacemos aquellas notitas, ¿verdad? En cuanto al pasaje, ahí está siempre, siempre se nos va a venir de lo que estamos hablando. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 y 12. ¿Ok? ¿Quién estaba sentado junto a él? De Dios, dice. Miró a Dios y al que estaba sentado, ¿quién era? Cristo. Cristo, ¿verdad? Vemos aquí al Señor Jesucristo como juez. Como juez. Ya estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo y estamos viendo quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Ahora vamos a conocer a Jesús. Y Jesús es amor, ¿verdad? Es amor. Jesús es amor. Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva que no se encontraba en el Antiguo Testamento, esta enseñanza nueva. Vamos a conocer nosotros realmente lo que es amor, ¿verdad? Cuando decimos Jesús es amor, vamos a ver realmente de lo que estamos hablando, de qué amor estamos hablando. Y si vamos ahí a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5,
en el versículo 44 al 48. Este, hermanos, es el verdadero amor. El verdadero amor. Cristo claramente nos dice, amad a vuestros ¿qué? Enemigos. ¿Por qué dice vuestros enemigos? Porque nosotros andamos peleando eso, no. Esto es lo que vamos a ver. Vamos ahí, no pierdan esa cita, ¿verdad? Vamos ahí a lo que dice Mateo capítulo 22. Perdón, Mateo capítulo 27, ahorita vamos a Mateo 22. Mateo 27, 23. Ok, ahora vamos a Marcos capítulo 15. Versículo 13 y 14. Ahí está. ¿No eran estos enemigos de Dios? De Cristo, perdón. Sí, ¿verdad? Eran enemigos de Cristo. Y este es cuando dice Cristo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué dice amad a vuestros enemigos? Porque aún este pueblo rebelde, diciéndole crucifícale, y luego vemos ahí mismo en Marcos capítulo 15, versículos 16 al 20, lo que los soldados le hicieron, ¿verdad? Le vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas, se burlaban de él, lo golpeaban. Bueno, todos estos eran enemigos de Cristo. Pero aquí es donde se muestra el verdadero amor. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Aún siendo enemigos de Él. Dio su vida por nosotros. Ese es el verdadero amor, hermanos. Hay que conocer el verdadero amor. Porque por eso dice Cristo, qué fácil es amar a aquellos que nos aman. Es bien fácil, ¿verdad? Qué fácil es saludar a aquellos que nos saludan, pero aquellos que no nos quieren, hay que saludarles. Y dice uno, no hermano, pero a lo mejor entre la iglesia de Cristo, hermanos, Satanás es astuto. Satanás es astuto. En el cuerpo de Cristo hay hermanos que quieren destruir hermanos. ¿Por qué? Porque si un hermano anda haciendo la voluntad de nuestro Dios correctamente, como está escrito, Satanás usa a otro, ¿para qué? Para querer tumbar. Anda diciendo también crucifícale, pero no anda diciendo la palabra crucifícale, sino que este hermano anda hablando del hermano en las espaldas, hablando mal de él y poniéndolo en malas cosas alrededor de toda la demás hermandad. Esto es como si dijera, crucifícale. Pero ¿qué creen, hermanos? Como quiera tenemos que amarlos, ¿verdad? Amarlos. Ahí es donde viene el verdadero amor. Amad, dice, a vuestros enemigos. Perdón, vuestros enemigos. Y nuestros enemigos, como digo, no son los enemigos que se imagina uno como cuando está en el mundo o mira las películas. Esos no son los enemigos. Los enemigos que está hablando aquí son los enemigos que se va a acarrear usted por hacer la voluntad de Dios. Esos son los enemigos. Usted no es enemigo de nadie, pero quiero que sepa que va a tener enemigos usted, ¿verdad? Aquellos que no van a querer hacer la voluntad, pero nosotros tenemos que amar a vuestros enemigos. Dice, tenemos que
Bendecid, ¿a quién? A los que os maldicen. A los que os maldicen. Personas hablan mal de nosotros, tenemos que bendecirles, tenemos que amarles, tenemos que hacer bien a los que os aborrecen. ¿Estará fácil esto, hermanos? No es fácil, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Porque si nos decimos ser cristianos, ¿qué hizo Cristo? Cristo sí amó a los enemigos, Cristo sí bendijo a los que lo maldecían, Cristo sí hizo bien a los que lo aborrecían. ¿Qué decían? Crucifícale. Lo golpeaban, lo escupían. Orad, dice, por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué dijo Cristo aún estando en la cruz? Perdónalos. No dijo, todavía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía, ese es el amor, hermanos. Ese es el amor que debe de haber de nosotros hacia el prójimo. Hacia el prójimo. Y claramente vemos que el amor que Jesús exige, ¿verdad?, a los ciudadanos del reino, o sea, la iglesia, los cristianos, es el amor que Él manifestó en la cruz, hermanos. Ese es el amor que debemos de practicar nosotros. El amor sacrificado, que se da a favor de otros sin considerar los méritos del otro. No ver si el otro me ama, yo lo amo. No, tenemos que amar. Ahí es donde se muestra el verdadero amor. El verdadero amor. Y claramente esto viene a cumplir, ¿verdad?, lo que leíamos ahí, íbamos a leer Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Ahí voy. Ahora ya vamos a entender este pasaje. Es un pasaje que lo leemos muy así, a la ligera. Pero viendo realmente lo que Cristo está hablando, ahora vamos a entender lo que está diciendo. ¿Qué dice ahí? Ahí está. Ahora ya vamos a entender lo que Cristo está diciendo aquí cuando dice amarás a Dios y cuando dice amarás a tu prójimo. Este es el amor que Cristo nos está enseñando, hermanos. Ahora vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros moriríamos por el hermano que está sentado enseguida de nosotros? ¿Cuántos de nosotros realmente diéramos nuestra vida? Porque si somos cristianos, quiere decir que nos amamos, ¿verdad? Que nos amamos. Bueno, ¿qué tan grande es nuestro amor? ¿Cuántos de nosotros daríamos nuestra vida por los hermanos que están atrás de nosotros? Por los hermanos que se están reuniendo tal vez en otra ciudad. ¿Cuántos de nosotros? Vemos ahora lo que es el verdadero amor. Así estamos conociendo a Cristo. Ya hemos conocido a Cristo, el Verbo, aquel que viene a decir todo lo que el Padre dice, el exégeta, ¿verdad? El Verbo, la palabra viva. Ya conocimos a Cristo, a Jesús, el Salvador, aquel que vino a salvar, a quitarnos de la ignorancia, a quitarnos del pecado, a quitarnos de la muerte. Ya hemos conocido a Cristo, el cual va a venir por segunda vez como juez. Y ahorita estamos conociendo a Cristo y el verdadero amor. Así que, hermanos, vamos a ir analizando esto, ¿verdad? Para que cuando nosotros digamos ser cristianos, quiere decir que nosotros ya estamos practicando lo que Cristo vivió, ¿verdad? Lo que Cristo vivió. No sé si hay alguna pregunta o comentario, ya el tiempo se ha terminado. Si no, vamos a estar de pie, vamos a entonar el